El miércoles fue el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Estamos hablando de un rubro que es siempre complejo, pero más todavía en plena pandemia, donde entran los cuidados sanitarios en el medio. Un rubro que abarca a unas 13.000 personas y donde el distanciamiento social es imposible por definición, digamos. Contrario a lo que podría imaginarse, la prostitución aumentó un 200% en el último año, según datos de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay, OTRAS. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte por el aumento de la pobreza en este colectivo. Bueno, vamos a conocer más en profundidad esta realidad. Para eso estamos en línea justamente con Karina Núñez, presidenta de OTRAS, la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay, Trabajadora Sexual ella. Karina, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme, el gusto es mío. Ahí te estamos escuchando con alguna interferencia, ahora creo que se corrige mientras arreglamos el micrófono. Para situarnos un poquito en esta nueva realidad, ¿no? A partir de la pandemia, ¿cómo fueron para las trabajadoras sexuales los comienzos de la pandemia de COVID-19, esos días de mucha paranoia, de mucho miedo, allá por marzo o abril de 2020? ¿Bajó ahí sí el trabajo de forma fuerte, considerable? Lo que sucedió fue que se cerraron los espacios de ofertas de servicios oficialmente habilitados. Este, para las trabajadoras sexuales en este país, la ley reconoce que somos aquellas que tenemos libreta de visita Ujú. médica vigente. Entonces, solamente podemos acceder a los espacios de oferta de servicios sexuales que dice la ley. Entonces, esos espacios son los que se cerraron. Ujú. Estamos hablando de whiskerías, casas de masajes y demás, ¿verdad? Whiskerías, este, prostíbulos, Ujú. todo ese tipo de espacios que son los que la ley permite, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que pasó con eso? Las compañeras que estaban más en regla son las que se vieron más desplazadas. No así aquellas personas que trabajan en casas de masaje o apartamentos personales, apartamentos comunitarios Ujú. o por páginas web, ¿no? Que se vio saturado de oferta el servicio. Ahí capaz que conviene explicar esa realidad, ¿no? Porque es un fenómeno que de los últimos años, quizás, ¿no? Lo que Lo de los apartamentos que alquilan en particular, o sea, una trabajadora o en conjunto para atender ahí a sus clientes, ¿no? No, no. Montevideo tiene hace más de 30 años apartamentos funcionando. Lo que se han hecho poner en un plazo acortado, en poner 20 años, que se Ujú. hizo un poco más notorio, ¿no? Claro. Hay una de las casas de citas más antiguas que no sé qué si me dijo 22, 23 años que está abierta. Este, Capaz que ahora tienen funcionando publicidad a también. la fun- funcionando sin ningún problema la normalidad, Ujú. nunca la han cerrado, nunca la han sancionado ni nada, sabiendo que es prohibida, pero bueno, está, eso ya es otro tema aparte. Ujú. Pero a lo que voy es, yo te preguntaba particularmente por esta situación de que una trabajadora o dos decidan, bueno, alquilar un apartamento directamente para atender ahí como a su clientela, ¿no? A sus clientes, a las personas que las contactan directo, digamos. ¿Eso puede ser que sea más nuevo? Sí, eso sí, y es relativamente más nuevo. Y eso habla por ejemplo, de las pequeñas desvinculaciones que se han tenido de personas, de mujeres que puntualmente no se cansan de generar plusvalía para los, Ujú. para los, que- los explotadores, porque eso no se les puede decir patrones. Y si no, después la otra cosa que se ve son pequeñas
esquirlas de redes de trata que se despegan de la red mayor, entonces comienzan su negocio propio, entonces abren apartamentos aparte. ¿Tá? Pero esos son fenómenos que se ven en las grandes urbes y sobre todo se ven en ciudades grandes como Maldonado, Montevideo, en su época Colonia, pero en el interior profundo la realidad es completamente diferente. El 90% del ejercicio del trabajo sexual se da en calle en whiskerías y en prostíbulos, ¿no? Pero cuando vamos al ejercicio de la prostitución o a la oferta de servicios sexuales no regulados por el trabajo Ujú. sexual, ¿no? No normativa, ahí nos vamos a un 200%. Ahí nos vamos a un 200%. En la Qué quiere oferta de la decir eso de prostitución nos 200%? vamos en un 200%. Que se incrementó en Eh, este último tiempo 200%, decís, el sí, ofrecimiento de sí, trabajadoras sexuales. porque confluyeron varias características. Confluyeron las trabajadoras sexuales que estaban en los lugares cerrados, ¿no? Ujú. Confluyeron las personas que se en oferta de prostitución o de servicios sexuales que iban a bares clandestinos a ofertar esos servicios y que también se los vieron que como es, y también se les cerraron esos locales. Se confluyeron las personas que estaban en otro tipo de trabajo, ¿no? Pero que tenían una visibilización de su capital erótico y lo utilizaron para salir de la pandemia y se suman a esos espacios, ¿no? Y tenemos el aumento desencadenado de los consumos de drogas que llevan a que se utilice la prostitución como la forma de llegada más rápida al dinero para dicho consumo, para mantenerlo, ¿no? Convengamos que las personas que consumen drogas no son trabajadores, ¿no? Porque no están en plenas condiciones y el dinero que generan no es para el sustento diario de una familia, sino para sostener un negocio ilícito como es el narcotráfico. Ujú. Pero ahí Eh, cómo es el vínculo que decís con respecto a trabajadoras sexuales y droga? O sea, cómo se entiende la relación? ¿Cómo? ¿Cómo es la relación esta que estableciste entre trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales y el consumo de drogas? Para que quede claro. Ah, ¿Cómo se da? ¿Cómo es ese círculo? bueno, lo primero que tiene que quedar claro es que no dije trabajadoras sexuales, dije personas en situación de prostitución o de Bien. servicios sexuales. ¿Ah? Las trabajadoras sexuales son otra cosa, aunque todo el mundo crea que somos lo mismo, no, somos diferentes. Tiene que ver con que cuando una persona que no tiene ingresos fijos y lo único que tiene es su capital corporal erótico para poder pagar la droga, accede a servicios sexuales para poder drogarse. Claro. Eso no es un trabajo, eso no es trabajo, eso es sustentar una adicción, ¿no? Que sustenta Ujú. a un proceso ilícito que es el narcotráfico. Ujú. Y ahí tú estableces ¿Ah? Y la eso no distinción tiene. con trabajadora sexual, porque entre otras cosas, ustedes tienen que tener tal como decías, ¿no? Un carné, hay un registro de trabajadoras sexuales. Eh, Contanos un poco esa diferencia claramente que existe, ¿no? Sí, nosotros para ser reconocidas, ¿no? Por la Constitución uruguaya, tenemos que pasar una vez al mes a hacernos exudados bucofaringios, exudado vaginal, exudado anal, en el caso de las compañeras trans, exudado peniano. Extracción de sangre para la detección de sífilis, de VIH, la vacunación contra la hepatitis B, te llevas una fotocarnet, te ponen la libreta con todos los requisitos que tiene la libreta y después de ahí vas a la seccional y te arman un prontuario prostitutivo, que es del Ministerio del Interior,
¿no? Y con ese te ponen contra la pared, te ponen un numerito, ¿viste? Como si te fuera un delincuente. Bueno, Mm. eso mismo nos hacen a nosotros sin serlo. Y bueno, y entramos en el Registro Nacional de Trabajo Sexual. Y eso lo tienen que hacer una vez por mes. El registro, el prontuario prostitutivo se hace cuando iniciás, Ujú. ¿no? Y después por mes pasás y mostrás la fecha de la libreta. Porque el Ministerio del Interior no te puede tocar la libreta porque es Ministerio de Salud Pública. Entonces lo único que podés hacer es, lo único que tenés que hacer es ir a la comisaría y mostrar que la libreta está sellada. Ujú. Bien. Me parecía importante hacer esa aclaración, Si ¿no? por ejemplo la policía, si por ejemplo Mm. la policía te encuentra en alguna parada o en la whiskería trabajando con la libreta vencida, la Ujú. primera vez te sanciona. Y la segunda vez, por el código de faltas, se te remite a juzgado y tenés entre 1 o 6 meses de trabajo comunitario por código de falta. Ujú. ¿Y qué tan común es eso que se dé? Estamos en una situación particular, ¿no? De la que veníamos hablando al principio de la pandemia, pero fuera de un contexto de pandemia, ¿qué tan común es que tengan este tipo de sanciones y que efectivamente se controle el tema de la libreta? El tema de la libreta se controla mensualmente en todos lados. Digo, Pero somos la más supervisada de todas. ¿sí? Somos Que la te más agarren en supervisada de incumplimiento, todas. digo, no es común entonces. Porque, porque además además implica un ejercicio de poder que es gratificante, ¿no? Digo, es hay un tiempo en el gozaban muchísimo encontrando trabajadoras sexuales sin libreta. Porque es una cosa que es real, a las únicas que pueden sancionar somos a las que tenemos libreta. Ujú. A las que se prostituyen, lo único que les pueden decir, bueno, váyase, retírese a su casa, no puede estar acá porque esto es zona roja. Ujú. ¿Por qué? Porque no tienen prontuario prostitutivo. Por lo tanto, no son sujetas punibles. Claro. Nosotras que decidimos sí ser trabajadoras sexuales, nosotras sí que decidimos profesionalizar el trabajo que hacemos, sí somos sujetas punibles. Ujú. Es lo mismo que vos abrí un kiosco, lo ponés en BPS, lo ponés DGI, BPS, DGI te van a controlar a vos. Y enfrente todos los días viene alguien y se te para y vende. Entonces cuando viene la inspección te dice, no, usted Claro, retírese, no puede estar acá. claro. Pero sanción no tiene porque no es jurídicamente punible. Nosotras sí somos jurídicamente punibles. En tu caso, tú, por ejemplo, tenés una unipersonal. Sí, aporto al BPS del año 2013. Ujú. La BPS lo único que me permite es poder generar años para la jubilación. No me genera, no me, no me reconoce ningún otro tipo de derecho. Como seguro por enfermedad, No, nada que se le parezca seguro de paro, no. Es no solo para porque los no efectos de la está, jubilación. no como es, no, eh, bueno, se me fue el concepto. Perdón, pero No, estoy hablando con vos y estoy leyendo mensajes de ahora las compañeras en San José se pararon todas en la plaza ahora de San José y estaban haciendo una manifestación porque están locas de hambre, pobre compañera. Y estoy leyendo los mensajes, pobre. vamos a hacer una pausa, Karina, si te parece, te dejamos leer tranquila los mensajes y después conversamos de eso también, de la situación que se vive hoy en día, concretamente, a raíz de lo que es la afectación de la actividad de ustedes por la pandemia, ¿verdad? Y este incremento del cual hablás, ¿no? De esta competencia, mayor cantidad de gente volcada a esta tarea que hace justamente que también ustedes tengan más dificultades, ¿no? Volvemos enseguida con eso. Pero, dale, nos vemos. Gracias. El miércoles pasado fue el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Es un rubro siempre complejo, pero más todavía en plena pandemia, donde entran los cuidados sanitarios en el medio. Un rubro que abarca en nuestro país a unas 13.000 personas y donde el distanciamiento social es imposible por definición. Sobre cuál es la realidad de las trabajadoras sexuales en Uruguay en este momento es que estamos conversando con justamente la presidenta de OTRAS, la presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales de nuestro país, Karina Núñez.
Karina, volviendo al tema con el cual comenzábamos esta charla, ¿cuál es la situación concretamente a partir de la pandemia? O sea, imagino que el panorama cambió mucho desde esos cierres que mencionabas, el cierre de whiskerías, de prostíbulos y de casas de masajes, ¿verdad? En esos primeros meses. ¿Qué ha pasado en el interín y cuál es la situación hoy, ya en 2021, cuando llevamos casi 15 meses, ¿no?, de emergencia sanitaria? Sí, fue toda una debacle el hecho de la salida de la entrada de la pandemia en Uruguay, por el cierre de estos locales. Ahora me fui. A ver ahí. Te estamos escuchando igual, eso no hay problema por la imagen, te estamos escuchando. Sí, Sí. está buenas. Y bueno, está con eso después. Muchas de las compañeras se vieron colapsadas, tuvimos muchísimas compañeras que tuvieron que ir a vivir con sus niños a la whiskería porque los lugares que alquilaban no los pudieron pagar más. Tuvimos muchísimas compañeras que tuvieron que prestar servicios sexuales para poder quedarse en los espacios en los que estaban viviendo porque no tenían con qué pagar. Y bueno, montones de situaciones de vulneración que se tuvo que pasar para sobrevivir, para llegar hoy. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue organizarnos en un grupo de WhatsApp, Uh-huh. que era porque claro, la territorialidad era una de las cosas que nos impedía poder estar juntas, porque cada una estaba en una localidad diferente. Bueno, desde ese grupo de WhatsApp estuvimos organizando cosas y eso, hasta Beatriz Argimón la metí en el grupo, que interactuara con nosotros. Y bueno, de ahí se fueron viendo cosas que surgían, ¿no? Pero sobre todo orientadas a paliar lo urgente que era comer. Uh-huh. En ese sentido, ¿cuánto para tener una idea, ¿no? ¿Cuánto variaron los ingresos para ustedes en general? ¿Cuánto podían recaudar antes de la emergencia sanitaria y cuánto han mermado esos ingresos hoy en día? Fue muchísimo. Hay una cosa que también es necesario que les comente, ¿no? Nosotras no representamos a las compañeras que cobran 2.000 pesos el polvo. Nosotros estamos trabajando con compañeras que están saliendo por un cajón de verdura ofertando servicios sexuales. Eso es lo primero que necesito que sepan, ¿no? Porque después salen los comentarios ahí y dicen, que ganan platales. No, nosotras, desde la organización, nosotros trabajamos con las compañeras que están más en el horno. Uh-huh. Eso primero, ¿no? Pero yo qué sé. Imagínate que te quedas sin tu puesto de trabajo, que es un puesto que te tienen que generar plata en el día a día, que la canasta básica se te va de 40.000 pesos a 75.000 pesos, que la gente de donde sale tu dinero también se quedó sin trabajo y por lo tanto no tiene que decidir entre pagar la luz y el agua o ir a la whiskería o al prostíbulo o a la esquina. Entonces digo, como para que tengas una y no tenés que ser muy, muy doctorado, como para sacar un número de eso, pero está. Porque mucha gente, no sé, capaz que piensa que uno gana millones de dólares, y no. Por lo menos las compañeras que represento no ganan tanta plata. Tenemos compañeras, por ejemplo, una compañera que fue internada en el hospital de Tacuarembó, que tuvo que acceder a una joda, decían ellos, con un círculo de pendejos que fueron esa noche, por 700 pesos que le faltaba para pagar la pensión, donde se está quedando, y le terminaron poniendo un pancho en el ano que le generó una lesión, que el pancho estaba, como es recién sacado del agua. Entonces digo, yo qué sé. Yo entiendo que hay mucha gente que considere que nosotros nos merecemos eso y nos merecemos muchísimas cosas más, que todo lo que nos pasa lo merecemos porque nosotros elegimos estar ahí. Yo sé que hay mucha gente que considera que tendríamos que estar todas muertas, que tendríamos que estar todas presas, pero quien tenga un poquito de corazón, yo creo que no creo que
que le pueda gustar que otro ser humano pase por todas esas cosas simplemente porque no tiene otro lugar donde estar. No, ni que hablar que la situación esa que describías es terrible. En un primer momento veía, en los meses más complicados de la pandemia, recibían algún tipo de canasta, ¿no? ¿Tenían alguna ayuda de algún colectivo? Sí, tuvimos durante todo el año pasado la ayuda de Canasta Azul, de la gente del Zunca de Montevideo, de la gente de los jóvenes del PIT, tuvimos la ayuda del Fondo María Bella, eh, tuvimos ayuda de la gente de la lista amplia de Carolina Cose, todas ayudas puntuales que fueron todos concentrados en el sonar Aguada de Pit-CNT, donde los compañeros del Subtra nos gestionaron con una empresa de transporte la entrega de las canastas a todas las compañeras durante todo 10 meses del 2020. Ujú. Más de 33.000 canastas se le fueron entregadas a las compañeras en ese promedio. Y ahora en este momento nosotros venimos asistiendo a 258 personas, entre mujeres cis, mujeres trans, y niños. Justo estaba haciendo los 158 menores, ¿no? Ujú. Menores, que el más chiquito tiene 9 días de nacido, 9 días de nacido, el cual se tuvo que ir con su mamá a la whiskería porque cuando salió de internada, debiendo 15 días del alquiler solo, 15 días porque se fue a internar para parir, 15 días, la desalojaron porque estaba en falta. 15 días después de alquilar durante 5 años en el mismo lugar. ¿Tá? Está ella y su niñito de 9 días, o 10 días tiene ahora, de 10 días de nacido en la whiskería porque no tiene dónde vivir. ¿Ah? Es el bebé más chiquito que tenemos, de los 30 que están en estos momentos. Y la mayor tiene 13 años. Bueno, después hay 11 mujeres trans, que la más joven tiene 34 años y la compañera trans mayor tiene 58. Después tenemos 120 mujeres mayores de edad, que la menor tiene 18 años y la mayor tiene 70 años. Ujú. Y en eso cuando decís la ayuda, en qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes pueden ofrecerles hoy en día para justamente paliar esta situación? Sí, la verdad que lo que podemos ofrecerles son migajas comparado con las grandes necesidades que tienen, pero bueno, tenemos la gente de Uruguay adelante que ayuda con las canastas. Ahora se sumó para Montevideo el plan ABC, que nos hizo llegar el mes pasado por primera vez una donación, que con eso pudimos subir a 20 compañeras más a la ayuda. Montevideo tenemos en este momento 72 compañeras asistidas. Y, y bueno, ahora, por ejemplo, las compañeras, un grupo de mujeres de la Universidad Católica se juntó para acompañarnos, para ayudar en casos específicos de los gurises más chicos, la gente del Comité 28 de febrero, 28 de noviembre, bueno, la Tati Salerno de los gurises del Partido Socialista, las feministas católicas, la gente eh, no me quiero olvidar de nadie, porque después Ujú. en realidad quisiera abrazarlos a todos, porque lo que han hecho por nosotras es único. Y ahora, el mes pasado, después de que Bartol consiguiera que se reuniera con nosotros y las pusiera a las compañeras en la lista, hubieron 230 compañeras a las que le entregaron las canastas. Y después tenemos, todo el mundo dice, ¿no? Que si la intendencia, por ejemplo, la intendencia en el interior, si la intendencia te ayuda, el MIDE no te retira la canasta. Pero digo, la canasta tiene un valor neto de 430 pesos, ¿no? La canasta básica nacional está en 75.000 pesos. Le dan una app de 2.400 pesos, más una caja de 430 pesos. ¿Y vos te parece que eso es abuso? Que si te dan una canasta y te dan una app, no te pueden dar una canasta de 430 pesos de costo. Y bueno, a eso le dicen ser avivadas y querer pedir más.
cuando una canasta básica está a 75.000 pesos. Estaba mirando algunos de los mensajes que nos llegan de la audiencia impactadas por los testimonios y las cosas que has comentado, ¿no? Rosario pregunta, a propósito de esta situación que describías de una compañera tuya de Tacuarembó, ¿no?, que terminó internada por este terrible episodio, decía: qué terrible testimonio de abuso, muy fuerte lo que contó Karina, da para profundizar en este tipo de abusos. ¿La justicia no puede actuar de oficio en este tipo de casos? ¿Qué pasó en esa situación en particular después? Más allá de que obviamente, como decías, terminó internada. Sí, la compañera está acá ahora en un refugio de Mides, acá en Montevideo. Lograron por lo menos... Durante el día está en situación de calle y a la hora de que puede entrarse, este, esas son las respuestas que tiene el Estado para las trabajadoras sexuales que no se victimizan como víctimas de trata. Uh-huh. Y después, pero no hubo ningún tipo de denuncia por la situación en sí, ni de ustedes No, ni de ella como trabajadora, o de oficio que no, actuara la justicia, yo en realidad me vine a tomar contacto con ella cuando me llama el servicio de acá de asistencia contándome por qué era que estaba ingresada acá en Montevideo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se hacen las consultas de los niños, a ver qué posibilidades hay de que se le pueda generar un subsidio de alquiler para que ellas puedan salir con su gurisa de la whiskería, la opción es que se los pongamos durante un año en el INAU y después cuando ellas tengan casa vayan al INAU y los retiren. Esas son las soluciones que te da el Estado. Sí. Terrible. Sí, están varios de los mensajes vienen por ese lado, ¿no? De los impactados que están con la situación. Por ejemplo, en Dolores, es una compañera que inclusive fuimos con el plenario de Soriano, pueden consultarlo, que fueron a llevar canasta y eso. Estuvo durante un año viviendo en la garita de ingreso, que era la garita donde se registraban los animales al ingreso de Dolores, enseguida del puente. Tuvo un año ahí viviendo con su niñita de 5 años, porque el dueño de uno de los locales de oferta de servicios sexuales, el Fernando Moyano, que todavía no sé cómo todavía le permiten a ese ser inhumano seguir abriendo negocios, yo no sé todavía cómo se lo permiten. este, eh, se le quedó con el documento y la echó a la casa porque le debía 15 días de comida a ella y a su niñita de 5 años. Entonces cuando llamamos a los espacios, bueno, Mide ya no tenía más la casa de víctimas, y si la casa de víctimas, el ingreso era a través judicial y solamente por 8 días. Entonces la mujer se quedó a dormir ahí al costado del puente con la niñita durante un año. Sí. Entonces digo, en Rosario, una compañera que tuvo que ser desalojada, que fue desalojada, y para no salir porque el local quedaba cerrado, porque ya las clausuras por sanidad estaban salidas, estaban hechas. Tuvo que hacer tuvo que mantener relaciones sexuales con un amigo del dueño para quedarse. Y a otra compañera, a las 2 de la mañana, la sacaron a una rotonda con sus 2 niños, ¿no? Porque ya no la querían más en el quilombo, porque tenían que cerrar, tenían que cortar la luz y el agua, porque ya la whiskería tenía que cerrar, porque ya la orden era de que tenían que cerrar. Porque viste, el coso sanitario no les permitía abrir hasta que no se levantara la pandemia. Entonces, ¿qué hicieron? La agarraron, la llevaron a la rotonda con los 2 gurises y ahí se quedó la pobre mujer. Terrible las situaciones que estás contando. Veía mensajes, por ejemplo, como María Eugenia, que dice: qué horror, es un mundo aparte, qué barbaridad, ¿cómo podemos permitir este tipo de cosas? La sociedad entera debería consternarse, dice ella. Me duele el alma, primero por ignorancia y después por impotencia. Mi pregunta iba por ahí: ¿cómo crees que desde la sociedad podemos ayudar a cambiar esta realidad, ¿no? Y lo primero que tienen que entender que las personas que están en ejercicio de trabajo sexual no son las enemigas. Tú lo Son percibís personas así. que En varias oportunidades reiteraste ese concepto. ¿De parte de quién lo sentís comúnmente? ¿Qué tan instalado crees que está en la sociedad ese discurso en particular, o es algo más focalizado?
tiene que ver con un concepto moral de la corporalización, ¿no? Tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la doble moral, tiene mucho que ver con la doble moral, ¿no? Sobre todo por la necesidad de tenerte al margen por pensarte que sos contaminante, ¿no? Pero no sé, yo qué sé, no sé, sinceramente no creo que haya más nada que no hayamos podido hacer. Este, porque hasta que no llegue al Estado, que es quien tiene que protegerte, digo, no va a haber nada que hagamos por fuera que esto se logre. Eh, ¿Tá? Porque si el Estado no te protege, te vulnera. Y bueno, actualmente nuestro mayor proxeneta es el Estado. Había quien Pero no, planteaba... no actualmente, no actualmente del 1 de marzo para acá, no, actualmente toda la vida, Ujú. ¿no? Porque si vos tenés en cuenta que vos tenés una ley vigente del año 2002 y esa ley es una ley vacía, que no la citan en ningún lado, que no se toma en cuenta en ningún lado, que se adecuaron todas las otras normas, que los procesos de visibilización de los derechos de las mujeres, de otras mujeres, se ha actualizado y el nuestro sigue retrocediendo. Es obvio que no hay interés político en que nosotras seamos vistas como sujetas de derecho. Mm. Había quien preguntaba, basta ver el trato que a veces reciben en el sistema de salud para saber cómo están al margen muchas veces y cómo se las excluye de la sociedad. ¿Pasa Sí, eso en el sistema por de salud ejemplo, mismo? para ir al médico tenemos una policlínica especial que es la policlínica de profilaxis. Y bueno, para que tengan una idea, en uno de los informes de la ONU-SIDA, las trabajadoras sexuales cis éramos el 0,03% de los agentes transmisores en Uruguay. Ujú. 0,03%. Ahora cuando vas a las cifras de trabajadoras sexuales muertas por alguna forma de HPV o de cáncer producido por HPV, ¿no? Pasamos a ser el 64%. Entonces, nos controlan para que no le contagiemos nada ni le transmitamos nada a los que consumen nuestros servicios, pero nosotras, como sujetas de derecho y como sujetas dignas de ser cuidadas, no se nos cuida. Entonces, ahí ya tenés la pauta de por dónde va la cosa. Sí, 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 sí. Aparte que cualquiera puede venir simplemente por el hecho de decirte trabajadora sexual, cualquiera viene con la potestad de decirte lo que se le canta y decirte y hacerte lo que se le antoje. Imagínate una cosa, yo lo digo, lo viví en carne propia. A mí en el embarazo de mis últimos hijos, cuando me tocó venir a Montevideo, mi carne no decía Karina Núñez, decía Meretriz, para que tengas una idea. Y eso no me lo contó nadie, no lo leí en ningún libro de europeo. Sí, es terrible. Veo, Gustavo, por ejemplo, dice, en el interior vemos mucho más de cerca estas historias de vida y me horrorizan lo naturalizadas que están. Que están esas historias, ¿no? Pienso, es muy diferente, ¿no? La realidad que se vive en Montevideo, para ustedes que lo del interior del país, por muchos de los testimonios que contabas, hacían referencia al interior, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente, porque además otra cosa, digo, se nota muchísimo más la exclusión en el interior, se nota muchísimo más, porque el círculo es mucho más pequeño, acá en Montevideo cada barrio es un pueblito, entonces si vos te vas de un barrio para el otro no te conoce nadie, pero allá vos para que no te conozca nadie te tenés que ir de un pueblo para otro, o de un departamento para otro, Mm. entonces es mucho más complejo. Karina, pensábamos hablar mucho más de la situación hoy en día, ¿no? En particular, entre otras cosas, por esto de cumplir protocolos y de el distanciamiento social en el que tanto se insiste, ¿no? Creo que de todas formas eso quedó al margen a partir de la situación que tú estás describiendo. Veía recién en la pausa anterior cuando cortábamos, me planteabas que había un grupo de trabajadoras sexuales de San José concretamente que estaban haciendo una movida en la plaza, ¿puede ser? Sí, justamente, ahora cuando estaba hablando contigo, estaba viendo los mensajes de las compañeras que se animaron a agruparse allá y estaban en la plaza, en una plaza ahí esperando
a un periodista, y estaban súper nerviosas y estaban que no sabían qué le iban a decir y que no sabían que el otro. Digo, no, compañera, usted hable y usted cuente lo que le está pasando. Usted con libertad no ofende ni teme. Si usted no está mintiendo de lo que está diciendo, usted no tenga miedo de decirlo como le salga. Como le salga. Porque total, tenemos tanto atrevido que habla tan prolijo y nos dice tantas barbaridades que nosotros, digamos, como lo sabemos, las verdades, no le va a hacer mal a nadie. Mm. ¿Qué instancia tienen abiertas, no sé, con las autoridades y demás, ¿no? A partir de lo que señalabas, tenían un grupo de WhatsApp, coordinaron un grupo de WhatsApp en lo peor de la pandemia para empezar a moverse, para ver dónde había más necesidades, ¿no? Para poder ayudar. Mencionaste que estaba la vicepresidenta Beatriz Argimón ahí incluso. ¿Qué líneas tienen tendidas en ese sentido? Y mira, el espinel lo hemos revolcado por todos lados. No hay lugar por donde no hayamos hecho. No, no me queda lugar donde no haya recorrido. Yo pido a todo el mundo. Yo qué sé, no sé. No sé, ya no sé. Este, pero seguimos esperando propuestas puntuales porque también otra cosa, ¿no? Mm. Digo, yo he hablado con 50.000 personas, ¿no? He hablado con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, le presentamos el primer plan estratégico de reorientación laboral a las trabajadoras sexuales, en el cual no tenían que poner plata, lo único que tenían que hacer era conjugar diferentes actores que ya están en los territorios para poder hacer cosas. Hablé con el Ministerio de Trabajo, nos fuimos con el Ministerio de Trabajo, que Con también ellos tengo que llegaron, decir que en el Ministerio de Trabajo llegaron eh, a hablar de un protocolo, ¿no? Un protocolo sanitario para sí, poder, y en el sí, Ministerio de trabajar. Salud Pública hablamos, Ujú. tuvimos una video que el Ministerio de Salud Pública aún en estos 2 años de nuevo gobierno no ha citado la Comisión Nacional de Trabajo Sexual, que es el organismo regulador de todo lo que tiene que ver el trabajo sexual en el país. ¿Tá? Y bueno, en el Ministerio de Trabajo tuvimos 2 instancias con la viceministra, y con el director nacional de empleo para trabajar con el tema de las compañeras. Pero digo, nos reunimos con Bartol, que Bartol también creó una mesa de trabajo con diferentes actores también, y también estamos esperando, digo, pero yo te digo, nosotros hablamos pila, digo, pero en concreto las compañeras siguen a la esquina, ¿no? Entonces, yo hasta que las compañeras no dejen de estar en la esquina, yo no voy a dar por sentado que sí han hecho algo por nosotras. Mm. Con el También nos PIT-CNT, por reunimos, ejemplo. también nos Sí. reunimos con Manini Río. También Ujú. nos reunimos con Manini Río y su abogada nos llamó, la doctora Balfre, para lo de la modificación de la ley, quedó en contestarnos en estos días. También nos reunimos con la gente de las iglesias, Ujú. ¿no? También nos reunimos con la gente de la Cruz Roja, también nos reunimos con intendentes. El otro día me reuní con Carolina Cose, y quedamos en hablar sobre algunas propuestas. Sí me dijo, sí, a que podía cambiar lo de los cupos para los llamados que vaya a haber en la intendencia, poner algún cupo para las trabajadoras sexuales, como hay para afro, como hay para Ujú. discapacidades y todo eso. También poder crear un cupo para trabajadoras sexuales de Montevideo, que Montevideo tiene 3.000 trabajadoras sexuales, ¿no? También lo de trabajar en la reglamentación nueva de la ordenanza municipal de oferta de servicios sexuales en el departamento, en base al estudio que hicimos sobre el primer diagnóstico de trabajo sexual que se hizo en 2018, en 2019, con la ONG El Paso y la asesoría de género de la Intendencia, que ahí muestra realmente el estado de situación de lo que es el trabajo sexual en Montevideo. Nos reunimos con el intendente con el diputado de Rivera, ex intendente,
Y el otro día las compañeras hicieron una incidencia el día del el 2 de julio, el 2 de junio hicieron una incidencia frente a la Intendencia, porque también hablan, le prometieron de que la iban a incluir en un proyecto para autoconstrucción y todo eso, llamaron a otra gente y las compañeras siguen esperando, les Ujú. prometieron que le iban a sumar con las canastas, llamaron a otra gente, las compañeras siguen esperando. Entonces digo, con nosotros habla todo el mundo, la foto se la saca todo el mundo con nosotros, pero las compañeras siguen paradas a la esquina. Entonces Ujú. digo, yo no puedo decir que hacen cosas si ellas siguen ahí todavía. Sí, veía por parte del INEFOP, a través del Ministerio de Trabajo, habían tenido diálogo, ¿no? Para generar, bueno, propuestas de formación, capacitación y de reconversión laboral. Sí, a Tampoco nosotros el han podido INEFOP, avanzar. yo me Sí. reuní con Deus, y gracias a María Stirling me hizo la gestión ahí, que apareció un día en la puerta ahí, y le dije, che, no me da una mano ahí para hablar con tu patrón. Y me hizo pasar con el hombre ahí, y, y hablé y me recibió él y John Hernández y eso, y nos consiguieron un cupo, pero para las compañeras que manejan computadoras, nosotros tenemos 16 compañeras que no saben leer y escribir, ¿no? Y tenemos 30 compañeras que no tienen celulares. Este, entonces, yo qué sé, no sé, sigue habiendo parches chiquitos para un problema grande. Sí, sí. ¿De qué Yo sé, reconversión yo podemos sé hablar? que Sí. ellos me dicen después cuando nosotros estamos reunidos, dicen, sí, pero vos no podés darnos tanto palo en la. Digo, pero más palo de lo que nos dan a nosotras, pero más palo de lo que nos dan a nosotras, digo, yo no es que de palo, yo cuento la realidad, yo no puedo decir que vos estás haciendo cosas por mí cuando lo único que estamos haciendo es charlando y la compañera tiene que salir a hacerse coger con las tripas pegadas en el espinazo, cagarse de frío, aguantar cualquier cosa, mientras vos y yo charlamos acá. Ay, perdón. Por- Pero no, disculpen que dije una mala palabra, perdón. Pero es verdad, hermano. Es verdad, entonces ellos quieren que yo salga a decir, sí, hacen, pero mis compañeras no cambian las realidades. Ujú. Entonces, yo qué sé, no sé. Cuando las cosas salgan, cuando las compañeras estén calentitas, con la pancita llena, ahí sí diría otra cosa. Veo los mensajes y, a ver, quiero resumírtelo en uno que ahora no me está apareciendo. Por ejemplo, en este caso, Magdalena de Malvin decía, esta situación es producto del machismo, doble moral, hipocresía y miseria humana. Pobres mujeres, un abrazo a ellas y a sus hijitos. Ay, bueno, la precisamos justo en este momento. ¿Cuántos nenes dijiste que hay? 158 niños, 81 varones, 77 niñas. Dos de esos niños con problemas de salud, un niño de ellos autistas y dos con discapacidades motrices. Y los problemas de salud de los niños van desde insulinodependencia, ¿cómo se llama esto? Epilepsia y trastorno, ¿Del espectro no sé autista? cómo que, eso. Ujú. Karina, En ese gracias por contarnos esta realidad. La verdad que empezó la entrevista haciendo otra cosa. Íbamos a hablar de un poco de cómo se estaba desarrollando hoy el trabajo, pero nos impactó esto que a mí y por lo visto a los oyentes, la situación que describís, ¿no? De la Sí, cual estábamos yo con tanta le omisión. agradezco muchísimo que nos escuchen. También estaría bueno que diversificara las voces, porque una trabajadora trans no vive tampoco la vida como las trabajadoras sexuales cis, una trabajadora en Montevideo no lo vive como una compañera en el interior. Entonces, estaría bueno que se arrimaran más a acercarnos. Nosotros acá en Montevideo contamos con un respaldo de red grande que viene dado del PIT-CNT, pero en el interior los plenarios intersindicales no han abrazado ninguna de las compañeras, ninguno de los plenarios, ¿no? Inclusive tuvimos un plenario que fuimos a conversar y nos recibieron en la vereda, ni siquiera nos hicieron entrar. Pero eso es otro tema. Con respecto a lo que pueden hacer cada uno, el que quiera, el que tenga voluntad de ayudarnos
a esto, a llevarla. Nosotros tenemos un colectivo abierto que es el 11 61 36, un colectivo en Hábitat, Ajá. que por ahí gestionamos todo lo que nos llega y se distribuye. 11 31 36, 11, colectivo de hábitat. 11 61. Ah, 61. Vamos a corregir entonces. 11 61 36. Igual va a quedar Sí, después cuando subamos la nota. ahí va, y con ese ahí nosotros la vamos piloteando, pero si llegan a tener trabajo, tenemos 36 compañeras con carnet de salud vigente. Nosotros estamos toda sellada, toda matriculada por el Ministerio de Salud Pública, que estamos sanita, no, estamos vacunadas de la A a la Z. Yo qué sé, no sé qué más decir. Si tienen un laburo para darle para las compañeras, que no les importe que sea trabajadora sexual, porque viste que nosotros vamos y pedimos el certificado de vecindad a la policía y te sale que sos trabajadora sexual. Obvia eso que dice. Yo qué sé, dale una oportunidad a la que quiera salir, dásela, y a la que se quiera quedar, pagale los servicios como te los cobra, usá preservativo, ponete tapaboca, usá alcohol en gel. No seas grosero, por más que te esté brindando un servicio, ¿ah? Porque vos cuando te subís al taxi, ¿no? Vos no le rompés el asiento al taxista, por más que estás usando el servicio, ¿no? Entonces, hacé lo mismo con nosotras. Aquí nos piden. Usá el servicio y hacer las cosas bien. Karina, por último, quedó el número del colectivo en Hábitat, pero hay que nos piden algún tipo de. Si hay algún otro contacto para en caso de que haya oportunidad de ofrecerles trabajo. 099 Sí, 816 sí, 241. perfecto. Y, ¿Ese que es y tu si no, celular? cualquiera de las redes sociales, otras.uy, Ujú. porque también hay otras, pero es sindicato, pero es de España. Bien, que tengan en cuenta eso, que sea el de Uruguay. Otras.uy, que tenga otras.uy. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y tenemos la página www.otras.uy, Perfecto. que ahí pueden ver toda la información. Y bueno, por ahí es donde nos llega la mayor cantidad de las denuncias que hemos gestionado este año. El año pasado realizamos 60 denuncias, logramos 28 procesamientos. Bueno, ahí Son estaba lo que yo pocos te mencionaba comparado con de la 60. justicia, ¿no? Ahí Sí. decís, entonces hay un canal en el que han recibido muchas denuncias como organización, algunas de ellas las pueden canalizar a veces a través de la justicia con este tipo de abusos que mencionabas hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Decías Pero falta. sobre todo casi todos vinculados a proxenetismo y a trata, ¿no? Ujú. Sí, de lo cual no hablamos en profundidad. Quizás en cualquier otro momento volvemos a ti para conversar Pero no hay de diálogo, eso. pero no hay diálogo posible Mm. si no se le pone plata a la ley de violencia doméstica. Pues podemos seguir hablando montones de utopía, pero si no se le pone dinero, recursos a esa ley, no podemos seguir teniendo charlas de vecina, porque en concreto no se va a poder hacer más nada. Mm. Karina Núñez, presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay. Otras, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos en contacto. No, gracias, muchísimas gracias a ustedes por querer oírnos. Saludo a las compañeras y a resistir en tacones. Gracias. Chau, chau.